Padre nuestro que habitas en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu santo y tu nombre. Venimos ante ti dándote las gracias porque eres bueno con nosotros. Te rogamos que bendigas tu palabra que va a ser presentada en esta noche y que tú puedas tocar nuestros corazones, que podamos amar a nuestros prójimos como realmente tú mandas, que podamos hacer y no solo creer, sino actuar de acuerdo a tu divina voluntad. Bendice a nuestra iglesia que está conectada en esta noche virtualmente, que tu Santo Espíritu pueda reinar siempre en nuestros corazones. Son favores que te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, apreciados amigos y personas que están conectados en esta noche a través de la página de la Unión Hondureña. Espero que la gracia de Jesucristo pueda bendecirles grandemente. La verdad, pues me siento muy feliz de estar compartiendo con ustedes un mensaje que llevará por título ¿Quién es mi prójimo? La verdad, pues el mundo necesita saber y nosotros necesitamos saber como pueblo de Dios quién es nuestro prójimo. Hoy ha sido quizás para vosotros un día muy cansado, es el primer día de la semana que hemos finalizado y hoy Dios nos permite conectarnos a través de esta página, conectarnos con Dios. Vamos a leer un texto de introducción y lo vamos a hacerlo en el libro de Primera de Juan capítulo 3, el verso 17 al verso 19, que nos dice de la siguiente manera: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Apreciados hermanos, que realmente nosotros necesitamos a Dios en nuestras vidas y necesitamos comprender el plan de Dios, necesitamos entender cuál es el objetivo de que Dios nos haya dejado a nosotros los pobres. Y es por eso que este texto del libro de Primera de Juan capítulo 3, el verso 17 al verso 19, nos menciona a nosotros que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Dios quiere que morar dentro de nosotros, pero para ello tenemos que poner a Dios sobre todo y darle lo que el mundo necesita. Hijitos míos, dice la segunda parte del verso, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No podemos estar amando diciendo yo amo a mi prójimo, yo amo a las personas que están a mi alrededor, que sienten necesidad, pero los hechos son diferentes. Entonces tenemos que actuar como la Biblia nos enseña, y en esto nosotros vamos a conocer que somos de la verdad cuando practiquemos lo que realmente está escrito en la palabra de Dios, y así nosotros vamos a asegurar nuestros corazones delante de nuestro Padre Celestial. Según las estadísticas de la ONU, cerca de 900 millones de personas en el mundo pasan hambre diariamente. Cerca de 24,000 personas mueren de hambre todos los días en el mundo. Y este número realmente nos asusta a nosotros porque son casi 9 millones de personas por año. Y esto representa 17 personas por minuto, o en su mayoría niños de 0 a 5 años que mueren en el mundo a causa del hambre. El hambre ha afectado a muchos países, no solo en África, no solamente en los países de Haití, en las costas bajas, Sudamérica, sino también aún en nuestro país de Honduras. El hambre ha afectado a muchas personas, y durante la gran tragedia del huracán Eta y Iota, muchas personas fueron afectadas y muchas de ellas aún están sufriendo. Podemos ver que aún en nuestro país hay necesidad de buscar a las personas, de hacer lo que Dios manda y trabajar en el departamento de asistencia social por estas personas. La comida tirada a la basura en los muchos países es desperdiciada, el cual nuestro país y muchos países que sufren de hambre lo necesitan. Al mismo tiempo, el equivalente de 750,000 millones de dólares en comida van a parar a la basura todos los años.
más que suficiente para alimentar a esos 9 millones de personas que mueren al año. Eso significa que más de 1/3 de la comida producida en el mundo va a la basura. Realmente nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y de las bendiciones que Dios nos ha dado, tenemos que guardarlas y compartirlas con las personas que lo necesitan. Vemos que ahí nosotros tenemos que reaccionar y ver qué estamos haciendo con las bendiciones que Dios nos da a nosotros. El mundo nos necesita, los pobres nos necesitan, pero ¿dónde estamos nosotros cuando hay estas necesidades? ¿Cuál es tu reacción cuando escuchas sobre estos números terroríficos? La verdad, sugiero al menos 3 reacciones paralelas que nosotros debemos de poner en mente, y probables que pueden suceder a reacciones que nosotros podemos hacer cuando miramos estas cosas terroríficas de estas millones de personas que mueren en el mundo. Entre ellas tenemos que sentir indignación por lo que el mundo sufre, y las personas en especial de que sufren problemas de hambre. Nosotros tenemos que sentir impotencia y sobre todo omisión e indiferencia. A veces miramos a las personas que piden alimentos, que piden comida, y nosotros nos hacemos los indiferentes. De esa manera no estamos trabajando de acuerdo al plan divino de Dios. Es por eso que en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿De qué pecado habla Santiago? Habla del pecado de la omisión, de la indiferencia, el pecado de saber lo que debe ser hecho y no se hace. Nosotros como pueblo de Dios sabemos que debemos de trabajar, sabemos que debemos de emplear nuevos métodos para poder ayudar a las personas que tienen necesidad. Por eso ese pasaje se refiere a ello, y nosotros sabemos que debemos de trabajar, que debemos de amar a nuestro prójimo, y cuando no hacemos estas cosas se convierte en pecado. Por eso pecado no solamente es ceder a la tentación, pecado no solamente es cometer una falta, transgredir la ley de Dios, pecado es ignorar, hacernos indiferentes ante las necesidades de nuestro mundo. En línea con el contexto de este libro de Santiago, capítulo 4, el verso 17, la pluma inspirada del Ministerio de la Bondad en la página 21 dice que aquellos que sean indiferentes a la necesidad de los pobres o sufrientes, administradores, dice que serán considerados como administradores infieles y clasificados como enemigos de Dios y del hombre. Cuando nosotros nos hacemos los indiferentes ante estas situaciones de los pobres o de las personas sufrientes, somos administradores infieles y clasificados como enemigos de Dios. ¿Queremos ser enemigos de Dios? No lo debemos de hacer. Debemos de hacer amigos de Dios. Cuando seamos amigos de Dios, entonces vamos a compartir de las bendiciones que Dios nos da a nosotros. Por eso es importante que pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Ahora vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 10, del verso 1 al verso 37. Nosotros encontramos una de las parábolas que realmente es la del buen samaritano, donde nosotros vemos o reflejamos en esta parábola la ilustración de lo que realmente debemos de hacer, y de las personas que vamos a ver, estos 4 personajes que hablan la historia de esta parábola que Jesús mencionó y relató. Esta historia habla de 4 personajes principales, y entre ellos encontramos al sacerdote, el levita, el hombre que fue atacado por bandidos, y el buen samaritano. En la parábola del libro de Lucas, en el capítulo 10, el verso 1 al verso 37. Vamos a sacar otras lecciones importantes de esta historia del libro de Lucas. Vemos que, en primer lugar, mostró que nuestro prójimo no significa persona de la misma iglesia o la misma fe a la cual nosotros pertenecemos. No tiene que ver con la raza, el color de la persona, el color de piel de la persona, distinción o clase. Nuestro prójimo, apreciados hermanos,
es toda persona que necesita de nuestra ayuda. Nuestro prójimo es aquella persona que vemos nosotros que está sufriendo, que necesita nuestra ayuda. Ahora la pregunta para nosotros en esta noche es: ¿quién es mi prójimo y quién es su prójimo? Esta es la gran pregunta del sermón de esta noche. ¿Quién es mi prójimo y quién es su prójimo? Cualquier ser humano, dice la pluma inspirada, que necesita nuestra simpatía y nuestros servicios, es nuestro prójimo. Los dolientes e indigentes de todas las edades, de todas clases, son nuestros prójimos. Y cuando nosotros llegamos a conocer sus necesidades, es tu deber, es nuestro deber aliviarlas en cuanto sea posible. Por eso, apreciados hermanos, si queremos nosotros realmente hacer lo que realmente Dios dice, debemos de amar a Dios en primer lugar. Y cuando amemos a Dios, vamos a ver el amor de Dios en esas personas que necesitan nuestra ayuda. Otra lección muy importante sobre la actitud del buen samaritano. Vemos aquí y veamos lo que dice Lucas 10:33. Pero un buen samaritano, después que el levita y el sacerdote pasaron y vieron al indigente, al sufriente, por un lado se fueron y dejaron a aquel pobre hombre muerto, casi medio muerto, dice la pluma inspirada. Entonces, luego, más tarde pasó un hombre que era samaritano, era totalmente diferente a la nación judía. Vemos que aquí ese buen samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Vemos aquí que vemos una actitud diferente. Este hombre quizás iba muy trajeado, este hombre iba muy bien vestido, iba para una reunión importante, pero a él no le importó cómo él iba vestido. A él le importó aquel hombre que estaba tirado en el suelo. Por eso, la clave de la actitud del samaritano está en la palabra compasión. Entonces, la compasión es sentir la necesidad, ver la necesidad y ayudar a la necesidad. Unos ejemplos de compasión los encontramos en el libro de Marcos capítulo 6, el verso 34 y Lucas 7, el verso 13. En los dos casos de Jesús reconoce el sufrimiento y la necesidad de las personas que sienten compasión por ellas. En los dos casos la compasión lo lleva a hacer algo concreto para solucionar el problema, curar, alimentar a la multitud y resucitar al hijo de la viuda. Nunca olviden, la compasión es siempre activa. Ella siempre nos lleva a hacer algo al respecto. La compasión nos motiva a hacer cosas que no estamos dispuestos a hacerlo. Por eso, es necesario que como Jesús tuvo compasión de la multitud de los 5,000 al ver que no tenían que comer, y luego a la viuda, a su hijo que estaba muerto, Jesús lo resucita. Entonces, realmente la palabra de Dios a nosotros nos muestra que debemos tener compasión por la humanidad. Lo que hace la compasión es unas actitudes del buen samaritano, y es lo que vamos a analizar. Las actitudes del buen samaritano. En primer lugar, vamos a analizar este texto del libro de Lucas en el capítulo 10, el verso 33, que leíamos anteriormente. En primer lugar, el buen samaritano paró. Esto indica que tuvo que él considerar y reordenar sus prioridades. Él renunció a sus prioridades. Él tenía sus prioridades, iba quizás a una reunión muy importante, pero en primer lugar, él se detuvo, o sea, paró su caballo donde él iba. En segundo lugar, él se inclinó, considerando que el hombre caído en el camino estaba herido. El texto nos da a entender que el samaritano tuvo que inclinarse para poder ayudarlo. Seguidamente, él cuidó de este hombre herido. Él mismo cuidó sus heridas del otro y nos llamó al servicio de emergencia. Nosotros tenemos que aprender a ser esas personas que estemos dispuestas.
Luego, este buen samaritano dice que lo llevó con él, lo llevó a un hospedaje, a un hospital, en su propio animal, o sea, su propio caballo, y cuidó de él, o sea, pasó tiempo con él. Aparte de eso, él no solamente ayudó a esta persona, no solamente lo llevó allá y lo dejó abandonado, sino que él sacó su cartera, sacó dinero y le dio a la persona, al hospedadero que estaba allí, y prometió pagar la diferencia en caso que sea necesario. Ahora la pregunta para nosotros en esta noche es: ¿cuánto dinero apartamos o separamos para ayudar a las personas? ¿Cuánto dinero usted aparta para ayudar a las personas que tienen necesidad? En nuestra iglesia hay un departamento que se llama asistencia social. Entonces vemos que este departamento fue creado para que nosotros ayudemos, que apartemos dinero, cosas, comida, calzado, para ayudar a la humanidad o ayudar a nuestro pueblo. Entonces, realmente nosotros tenemos que poner en práctica los principios de la bondad y de la compasión. Y realmente lo que Dios pide de usted y de mí es que analicemos y veamos cuál es nuestra actitud. Ahora, esto nos exige de nosotros, que seamos bondadosos, que seamos personas que amemos a nuestro prójimo y que aprendamos a renunciar a nuestras prioridades, como lo hizo el buen samaritano, a nuestro tiempo, a nuestros prejuicios y a nuestros recursos. La gran pregunta de Dios para nosotros en esta noche es: ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a dejar todo, a abandonar todo y sobre todo a hacer lo que Dios pide de mí? Por eso es necesario que nosotros entendamos las actitudes del buen samaritano, porque de esta manera vamos a ejemplificar nuestra vida. El mundo, querido amigo, nos necesita. El mundo está esperando por nosotros. Ahora nosotros tenemos que estar preparados y dispuestos a ayudar a las personas que tienen la necesidad. Y la lección del buen samaritano nos enseña a nosotros que debemos amar y respetar todas las cosas que Dios manda, y sobre todo hacer lo que realmente queremos y lo que Dios quiere para nuestra vida. No simplemente decir, bueno, yo voy a amar a mi prójimo, sino actuar, hacer, es lo que Dios manda ahora en estos últimos días de la historia del mundo. Por eso, quiero concluir con esto. Apreciado amigo, es muy fácil criticar la actitud del sacerdote y levita de la parábola, pero ¿será que no hacemos nosotros exactamente lo mismo todos los días cuando nosotros ignoramos las necesidades de nuestro prójimo? Realmente la actitud del levita y del sacerdote son incorrectas. Cuando vemos a un indigente, a un sufriente en la calle pidiendo limosna, ¿no hacemos los indiferentes? Es una pregunta que les dejo a ustedes. Para ayudar a nuestro prójimo tenemos que renunciar a nuestras prioridades, nuestro tiempo, nuestros prejuicios y nuestros recursos. Tenga bien claro en esto: nuestras prioridades, nuestro tiempo, nuestros prejuicios y también nuestros recursos. Por eso la compasión es siempre activa. La compasión siempre va a estar allí cuando nosotros la queramos implementar, y nos va a llevar a buscar la solución para el problema. Y no solo basta reconocer la necesidad del prójimo, tenemos que hacer algo por nuestro prójimo. No simplemente decir, bueno, allá está un indigente sufriendo, vamos a ayudarlo, pero no lo hacemos. Entonces, Dios nos ayude a nosotros, apreciados amigos, a reconocer que realmente tenemos que trabajar por el Maestro, verificar la necesidad y hacer como Job, que Job investigaba si alguien tenía necesidad y lo ayudaba. Quizás usted esté diciendo en esta noche, pero yo no tengo dinero, yo no tengo recursos para dar.
pero me recuerda la experiencia de la viuda que le dio comida a Elías. Solamente tenía un pan y aceite para preparar la masa y se lo dio a Elías, que estaba hambriento, y ella no tuvo necesidad. Entonces, de lo poco que Dios nos da, apreciados hermanos y amigos que están conectados en esta noche, tenemos que darle a Dios. No es porque Dios tenga necesidad, sino porque el mundo en el cual vivimos tiene necesidad. Y de esa manera estaremos nosotros implementando un método para llegar a las personas. A nivel mundial hay miles de personas que están sufriendo. No sé, busquemos esas personas que tienen necesidad. En otras palabras, Dios tiene una recompensa para ti y para mí. Cuando nosotros hacemos esto, estamos ganando el cielo. No quiero decir con esto que el cielo se gana con obras, pero es parte de nuestra salvación. La respuesta a las dos preguntas hechas al principio de la historia contada por Jesús, que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Y como le dijo al joven rico, Jesús mismo le dijo, bueno, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Es una interrogación muy difícil de hacer, pero sobre todo Jesús dice, ¿qué debo de hacer nosotros para ser salvos? Jesús nos dice a nosotros que vayamos a Él, que nos ofrece la vida eterna. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para salvarme? ¿Qué tengo que hacer yo para poder heredar la vida eterna? La gran pregunta para nosotros es, ¿quién es mi prójimo? Y esta respuesta la encontrarán en el libro de Mateo capítulo 25, el verso 31 al verso 46. Porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero o refugiado y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Apreciados amigos, que Dios pueda ayudarnos, que Dios pueda bendecir nuestras vidas y que podamos hacer la obra, que podamos trabajar por el Maestro. Ahora más que nunca el mundo no necesita. Tu amigo, tu vecino te necesita. Y cuando nosotros hacemos esa tarea, no se lo estamos haciendo a una persona, sino a Jesús mismo. No sé, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de nosotros y que podamos cumplir la misión que Cristo nos ha dado. Recuerda que nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Que Dios te bendiga en esta noche y que la gracia de Dios pueda reinar siempre en tu corazón. Amén. Te invito allí donde estás a que oremos a nuestro Padre Celestial. Padre eterno, que tú moradas en la altura de los cielos, te damos las gracias por tu palabra presentada. Gracias porque eres bueno con nosotros y nos mostraste la parábola de este buen samaritano y nos dejaste como ejemplo a nosotros para poder amar a nuestros prójimos como tú mandas. Te rogamos que nos ayudes y nos perdones si no hemos hecho la misión y la obra que tú nos has encomendado. Bendice a tu iglesia, bendice a la página de la Unión Hondureña y a todos los que estuvieron conectados en esta noche. Que la gracia del cielo pueda ayudarnos a comprender y entender este plan divino que ha sido implementado para cada uno de nosotros. Te lo suplicamos estos favores en el nombre de Jesús. Amén y amén.